Muy buenas tardes a todos. Les saluda el hermano Felipe de Leyendo las Escrituras. En este día vamos a tratar el tema ninguna cosa leuda. Ninguna cosa leuda. La misma palabra nos dice teniendo ojos no veis y teniendo oídos no oís. Importante el tema que vamos a hablar el día de hoy. Y vamos a concentrarnos en una escritura que encontramos en Marcos 8, capítulo 11 capítulo 8, verso 11 al verso 21. Nosotros en los grupos de WhatsApp hemos estado discutiendo varios capítulos. Ya el día de mañana vamos a estar concluyendo el capítulo 10 de Marcos. Y continuamos la próxima semana con los últimos 6 capítulos de Marcos. Y hemos estado aprendiendo, hemos estado verdaderamente estudiando bastante. Pero el miércoles estuvimos discutiendo Marcos 8, del verso 14 al verso 21. En esta ocasión vamos a leer del verso 11 al verso 21 para que podamos entender todo el contexto y ver qué es lo que la palabra de Dios nos está tratando de enseñar en este texto. Voy a leerlo y como ustedes pueden ver, al lado izquierdo tenemos Marco y luego tenemos la parte del sinóptico que es Mateo 16 del verso 1 al 12. Quisiera mostrarles a ustedes algunas diferencias, algunas cosas que nos van a ayudar a entender. Al mismo tiempo que estoy tratando de enseñarles esta lección, quisiera enseñarles a ustedes. Cuando yo les dejo un texto, ustedes tienen que leer el contexto, el texto y el contexto, y ver dónde es que inicia la lección, qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando de enseñarnos. Y vamos a comenzar. Dice la palabra del Señor, verso 11. Vinieron entonces los fariseos y comenzaron a discutir con él, pidiéndole señal del cielo, para tentarle. Y gimiendo en su espíritu, dijo, ¿por qué pide señal esta generación? De cierto os digo que no se dará señal a esta generación. Y dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Verso 14. Habían olvidado de traer pan, o sea, sus discípulos, y no tenían sino un pan consigo en la barca. Y él les mandó diciendo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Quiero hacer una pausa aquí. Estas palabras en rojo es donde nace toda la lección de este texto. Cuando ustedes estén estudiando la palabra, lo primero que ustedes tienen que hacer es leer el texto y observar en dónde radica el inicio de lo que Dios está tratando de enseñar. Y aquí es a donde está el corazón de esta enseñanza. Dice, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Y continúa la historia y dice, y discutían entre sí diciendo, ¿es porque no trajimos el pan? En otras palabras, ellos estaban diciendo, nos acaba de decir lo que nos acaba de decir porque no trajimos pan. Y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? ¿No entendéis ni comprendéis? Es importante eso. ¿No entendéis ni comprendéis? Y luego les dice, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Esto es importante. Teniendo ojos, no veis. Y teniendo oídos, no oí. Y no recordáis. Cuando partí los 5 panes entre 5,000, ¿cuántas cestas llenaste de los pedazos que recogisteis? Y ellos dijeron 12. Y cuando los 7 panes entre 4,000, ¿cuántas canastas llenas de los pedazos recogisteis? Y ellos dijeron 7. Y les dijo, ¿cómo aún
¿No entendéis? Cuando nosotros leemos el pasaje de Marcos 8, parece que hay ciertas cosas que no entendemos porque carecen de luz. Entonces, por eso es importante que usted entienda de que esta es la razón por la que el Espíritu Santo inspira tanto a Marcos como a Mateo y a Lucas para que nos dejen una sinopsis de todas las palabras del Señor Jesucristo. Entonces, al haber leído Marcos, ahora vamos a pasar a Mateo, para entonces nosotros ver las diferencias y darnos cuenta qué es lo que el Señor Jesucristo está tratando de decir. Verso 1 dice, es la misma instancia, el mismo momento, el mismo discurso, las mismas palabras, nada más que ahora nos da un poquito más de luz al texto que estamos estudiando. Verso 1 dice, vinieron los fariseos y los seduceos. Ustedes noten que en Marcos no dice los seduceos, solamente dice los fariseos. Pero en Marcos hace mención de Herodes, pero en Mateo no hace mención de Herodes. Y eso es muy importante. Entonces vean ustedes, vinieron los fariseos y los seduceos para tentarle y le pidieron que les mostrase señal del cielo. Mas él respondiendo les dijo, cuando anochece decís buen tiempo, porque el cielo tiene arreboles, y por la mañana hoy habrá tempestad, porque tiene arreboles el cielo nublado. Hipócritas, que sabéis distinguir el aspecto del cielo, mas las señales de los tiempos no podéis. La generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no les será dada, sino la señal del profeta Jonás. Y dejándolos, se fue. Verso 5. Llegando sus discípulos al otro lado, se habían olvidado de traer pan. Y Jesús les dijo, mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Ustedes ven, es la misma frase que nosotros encontramos en Marcos, nada más que en Marcos, en lugar de decir fariseos y seduceos, dice de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Eso es muy importante. Verso 7. Ellos pensaban dentro de sí diciendo, esto dice, porque no trajimos pan. Y entendiéndolo Jesús les dijo, ¿por qué pensáis dentro de vosotros, hombres de poca fe, que no tenéis pan? ¿No entendéis aún? ¿Ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? ¿Ni de los 7 panes entre 4,000 y cuántas canastas recogisteis? Verso 11. ¿Cómo es que no entendéis que no fue por el pan que os dije que os guardaseis de la levadura de los fariseos y de los saduceos? Verso 12. Entonces entendieron que no les había dicho que se guardasen de la levadura del pan, sino de la doctrina de los fariseos y de los seduceos. Ok, entonces aquí vemos muchas cosas importantes en el texto, pero vamos a decir a continuación, hermanos, que la enseñanza tiene que ver con levadura, tiene que ver con Herodes, tiene que ver con los fariseos y tiene que ver con los seduceos. Entonces vamos a tratar de mostrarles a ustedes qué es lo que hemos encontrado de cada uno de ellos. Pero antes de continuar, quisiéramos hablar un poquitito acerca de lo que la palabra de Dios dice acerca de la levadura. Y esto es muy importante porque cuando ustedes comentaban en la discusión que tuvimos el día miércoles, muchos de ustedes se habían concentrado en el significado de la levadura. Pero este texto no está básicamente hablando de lo que es la levadura, sino de lo que hace la levadura. ¿Okay? Entonces vamos a ver
En la ley levítica, Levíticos 2:11 dice lo siguiente: ninguna ofrenda que ofrecieres a Jehová será con levadura, porque de ninguna que es cosa leuda, ni de ninguna miel se ha de quemar ofrenda para Jehová. ¿Cuál era el gran misterio o cuál era la razón por la cual Jehová Dios no aceptaba una ofrenda que estuviera llena de levadura o que estuviera leuda? Esa es una buena pregunta. Ok, entonces ahora vamos a ver qué es lo que significa en el contexto bíblico la levadura. Yo les tengo aquí algo escrito y lo pongo así porque para que cuando usted repase esta clase en su casa, en su tiempo, usted pueda leer esos textos bíblicos, usted puede leer esas referencias y se dé cuenta qué es lo que significa la levadura. La levadura es una sustancia usada para fermentar y levantar la masa. Ahí tienen las referencias de Éxodos. En épocas bíblicas se usaba para ello un trozo de masa agriada. La levadura estaba prohibida en las ofrendas que debían ser consumidas sobre el altar. Aquellas de las que se participan podían tenerla. La levadura era un agente de corrupción. Es el emblema de las doctrinas perniciosas, Mateo 16 y Marcos, de la maldad, de la que nos tenemos que guardar totalmente. Durante la Pascua, los israelitas no debían ni consumir pan con levadura, ni aún tener levadura en sus casas, bajo pena de ser cortados de su pueblo. Éxodos capítulo 12, versos 15 y verso 19. Entonces, tenemos un simbolismo que la levadura tiene que ver con la corrupción. La levadura tiene que ver, hermanos, con la maldad. Tiene que ver también con las falsas doctrinas. Entonces era importante entender este simbolismo dentro del contexto bíblico. Pero además, si no entendemos lo que significa tener levadura, podemos entenderlo por la ausencia de la levadura. Cuando no hay ausencia de levadura, ¿qué es lo que quiere decir eso? La ausencia de levadura simboliza la pureza que Dios demanda de sus servidores. Ello era también un recuerdo de su salida de Egipto, por cuanto los israelitas se llevaron la masa sin fermentar. La insipidez de este pan sin levadura les serviría de recordatorio de las aflicciones de Egipto. Yo les he dicho en varias ocasiones que mi esposa nació judía, creció judía, y de vez en cuando asistimos a la celebración de las Pascuas con algunos familiares judíos y ellos sirven este pan que es sin levadura. Es un pan, es insípido, no tiene sabor, es muy delgadito porque lo que hace la levadura es que al ponerle levadura, un poquito de levadura a la masa, entonces el pan comienza a crecer, a hacerse grande. La levadura es una especie de influencia que hace que lo puro se infle, se corrompa a tal grado que se hace más grande. Entonces, en eso consistía la levadura. Ok, entonces, nuevamente regresamos al texto. Ok, el Señor Jesucristo le dice a sus discípulos en ambos escritos: mirad, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. En el otro dice de la levadura de los fariseos y de la levadura de los seduceos. Ok, entonces vamos a ver ahora quiénes eran estos tres grupos. Primeramente, hermanos, los fariseos eran eruditos e intérpretes de la ley mosaica. Su trabajo era leer la ley mosaica y luego interpretarla para enseñarle al pueblo cómo vivir
agradando a Dios. Ese era su trabajo. El celo de los fariseos en contra del Señor Jesucristo es porque el Señor Jesucristo se hacía pasar como un erudito de la ley y ellos se consideraban eruditos y entonces venían a cuestionarlos para ver si verdaderamente él sabía la ley. El problema con los fariseos es que después de ciertos años, ellos mismos comenzaron a decirle al pueblo que el entender la ley y practicar la ley era algo demasiado difícil para poder hacerlo. Y entonces ellos mismos comenzaron a escribir, a traducir la palabra de Dios y a hacer un segundo libro que vino a formar parte de lo que el día de hoy se llama el Talmud. En otras palabras, que son historias, traducciones de lo que la palabra de Dios dice, pero en las palabras de un hombre, y esas palabras de un hombre comenzaron a hacerse tradiciones, y entonces cuando llegan al tiempo del Señor Jesucristo, los eruditos o los fariseos que habían sido encomendados a interpretar la letra pura de la palabra, ya no hacían eso, sino que lo que ahora ellos defendían eran las tradiciones, en otras palabras, la ley escrita y la ley oral del hombre. Entonces, usted va a ver en Marcos, no me acuerdo en qué versículo está allí, en donde el Señor Jesucristo les está hablando acerca de que la palabra de Dios dice, honra a tu madre y tu padre. Eso es lo que dice la ley escrita, pero ellos no, ellos usaban una frase que se llama corban. Corban quiere decir, todo lo que yo hago por el Señor, ¿ok? Es mi ofrenda para el Señor y por lo tanto yo no puedo ayudarte a ti. En otras palabras, honrar quería decir cuidar de sus padres físicamente, monetariamente, espiritualmente, emocionalmente. Pero estos judíos le decían a sus padres, bueno, yo ya no te ayudo a ti, pero todo lo que yo hago por Dios es como si te ayudara a ti. En otras palabras, ellos estaban malinterpretando la palabra de Dios y eso es lo que el Señor Jesucristo le viene a recriminar a ellos. Entonces los fariseos eran eruditos, eran doctores, estudiantes e intérpretes de la ley mosaica, pero ya en ellos había una corrupción. Ellos lo que defendían ahora eran las tradiciones de sus padres y no la ley y la manera como debería aplicarse. Entonces luego encontramos a los saduceos. Los saduceos se consideraban ellos sacerdotes, eran hombres religiosos, eran hombres que formaban o eran parte de un partido político judío opuesto a los fariseos. Estos dos grupos se detestaban, se odiaban. ¿Okay? Le puse una porción de la escritura en medio de esta foto que tengo aquí. Dice, y salidos los fariseos tomaron consejo con los herodianos contra él para destruirle y matarle. Los saduceos, no todos los saduceos, pero dentro de los saduceos, se había formado un partido político llamado los herodianos. ¿Okay? Ustedes se van a acordar aquella instancia en el capítulo 3, si no me equivoco, de Marcos, donde los judíos blasfeman en contra del Espíritu Santo. Pero antes de eso, en el verso 1 del capítulo 3, usted va a notar de que el Señor Jesucristo se presenta nuevamente a la sinagoga. Y entonces él ve a un hombre que tiene la mano seca. Y dice la palabra de Dios que en esa instancia ellos no hicieron absolutamente nada porque querían atraparlo sanando el día del reposo. Entonces el Señor viene y hace que este chico se ponga en frente de todos los que estaban en la sinagoga, le sana, y luego más abajo dice, y salidos los fariseos, después que el Señor había hecho esto, tomaron consejo con los herodianos. Los herodianos se está refiriendo a un grupo que no necesariamente son los saduceos, pero los saduceos formaban parte de este grupo político que le hacía la venia a Herodes. Entonces es allí
cuando usted comienza a entender el texto, por qué en un texto dice cuidaos de la levadura de Herodes y en el otro dice cuidado de la levadura de los saduceos. ¿Por qué? Porque los saduceos eran un partido político judío que se oponía a lo que los fariseos practicaban, que era interpretar la ley mosaica. Entonces, aquí estamos comenzando a ver lo que Jesucristo estaba tratando de decirle a los discípulos. Por un lado tenemos el grupo, no espiritual, sino un grupo religioso tradicionalista, que se ha separado de la ley escrita de Dios con el propósito de hacer que el hombre que quiere agradar a Dios practique las tradiciones en lugar de practicar la palabra de Dios. Por el otro lado, estamos encontrando a un grupo sectario que también es judío, pero que se ha convertido en un grupo político por diferentes razones, que ya las vamos a enumerar. Entonces, el tercer personaje de este texto es Herodes, y es Herodes Antipas o Herodes el tetrarca. En la dinastía de Herodes habían habido varios Herodes, y se los acabo de poner ahí. Usted va a ver que primeramente tenemos a Herodes el Grande. ¿Okay? Luego de eso tenemos a Felipe el tetrarca. Tenemos a Antipatar, que fue asesinado por Herodes el Grande. Tenemos a Alejandro, que también fue asesinado por por Herodes el Grande. Y tenemos a Aristóbulo, que también fue asesinado por Herodes el Grande. En aquellas épocas, los padres asesinaban a algunos de sus hijos porque tenían temor de que estos hijos le quitaran el poder. Entonces, Herodes asesinó a 3 de sus propios hijos. Y luego tenemos a Herodes Felipe. Este Herodes era el que estaba casado con Herodías, y Herodías había dejado a su marido por ir a casarse con Herodes Antipas, y esta fue la razón por la que Juan el Bautista murió, porque él venía y le decía a Herodes que lo que él estaba haciendo era en contra de la ley judía, que era en contra de la ley de Dios. Entonces, por eso es que dice la palabra de Dios que Herodes le gustaba escucharlo, pero también al mismo tiempo lo odiaba. Él tenía un doble corazón, era un hombre de doble ánimo. Por un lado quería las cosas de Dios, pero por el otro lado no las quería. Entonces dice la palabra de Dios que él simplemente metió a Juan el Bautista en la cárcel, y un día cuando la hija de Herodías estaba bailando en frente de todos sus invitados, y me imagino que han de haber sido los saduceos, le dijo, le encantó tanto lo que esta chica había hecho y le dijo, te doy hasta la mitad de mi reino, pídeme lo que quieras. Se fue ella con su mamá, Herodías, y le dijo, ¿qué quieres? Y ella le dijo, quiero la cabeza de Juan el Bautista. Entonces, Herodes Antipas es el que la palabra de Dios está mencionando en este texto, Herodes Antipas. Ahora, quiero decir algo acerca de los herodianos. Los herodianos era un partido político judío adicto a los Herodes. Como los príncipes herodianos dependían de Roma, sus partidarios se sometían de buena voluntad al poder romano y sostenían que era justo pagar tributo a los emperadores, cosa que negaban los fariseos. Y ahí es donde venían las peleas entre ellos. Los saduceos y los fariseos eran judíos, pero no se querían. Y la única razón por la que un día se unieron fue con el propósito que dice la Escritura, para destruir a Jesucristo o para matarle. Sin embargo, dice lo que acabo de ponerles allí, ambos partidos deseaban la continuación de la religión judía y se unieron para oponerse a la obra de Cristo, el verdadero Mesías. Y ahí están las Escrituras. Entonces, quiero mostrarles algo a ustedes para que vayamos entendiendo el texto que acabamos de leer. Entonces, hermanos, por un lado, tenemos
a los fariseos. ¿Ok? Tenemos a los fariseos. Estos fariseos eran los celosos, los que interpretaban la ley mosaica. Eran los que tenían la ley escrita, pero practicaban la ley oral. Y luego, por el otro lado, teníamos a los religiosos, que eran los saduceos. Estos verdaderamente no creían en la resurrección. Ellos creían que cuando un hombre moría, moría el alma y moría su cuerpo, y ahí terminaba todo. Allí se acababa absolutamente todo. Los fariseos, no, los fariseos creían en la resurrección, y entonces estos dos se oponían. ¿Ok? Pero estos saduceos eran relativamente pocos en número, era una minoría, pero eran personas de elevada instrucción y en su mayor parte eran los ricos, influyentes y poseedores de las altas funciones públicas. Entonces no solamente eran religiosos, sino que también eran políticos. ¿Ok? Entonces, hermanos, tenemos ahora, ¿ok?, a los fariseos, tenemos a los saduceos y por el otro lado tenemos a Herodes. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora en medio de los fariseos, saduceos y los Herodes? Tenemos a los creyentes. Ahora quiero explicarles algo que voy a tratar de explicárselos para que podamos entender qué es lo que Jesucristo estaba haciendo o estaba diciendo. Los fariseos y los saduceos llegan al Señor Jesucristo en la instancia del texto que estamos estudiando, pidiéndole una señal. Esa señal era porque era un ultimato que le estaban dando al Señor Jesucristo. Le estaban diciendo que tú andas predicando que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres el Mesías. Entonces tú debes darnos una señal. Tienes que mostrarnos, no una señal de los milagros que tú andas haciendo, sino que tienes que hacer algo sobrenatural. Tienes que verdaderamente mostrarnos todo el poder y toda la gloria. Y tienes que mostrarnos algo sobrenatural que tenga que ver con, vamos a decir, con que caiga fuego del cielo. Y entonces en ese momento vamos nosotros a creer que tú eres el Mesías esperado, y en ese momento te coronamos y declaramos el reino de Dios terrenal aquí en la tierra. Eso es lo que le estaban diciendo al Señor Jesucristo. ¿Por qué? Porque tanto los fariseos como los saduceos creían en un reino terrenal, y obviamente Herodes también creía en un reino terrenal. Él ya estaba viviendo su reino terrenal. El poder, las influencias, todo lo que él hacía, él creía que esa era la única manera como se podría vivir un reino terrenal. Cuando los fariseos y los saduceos le piden señal al Señor Jesucristo, le están diciendo dos cosas. Queremos deshacernos de este gobierno que está ahora y ahora queremos vivir en el reino de Dios en la tierra y te vamos a tener a ti como Mesías. Pero para creer eso y para poder llevar eso a cabo, tienes que mostrarnos una señal. Entonces el Señor Jesucristo, voy a poner el texto nuevamente. Entonces el Señor Jesucristo lo que hace, hermanos, es que dice en el verso 13 de Marcos, dejándolos, volvió a entrar en la barca y se fue a la otra ribera. Y ya comienza la historia nuevamente en el verso 14 y dice, y habían olvidado de traer pan. Los discípulos estaban preocupados por su pan porque pues era lo que comían en el camino y estaban preocupados por su pan y no tenían sino un pan consigo en la barca. El Señor los vio ahí muy preocupados con lo del pan y quiso enseñarles la lección del pan y la levadura. Y allí es cuando el Señor Jesucristo les dice, mirá, guardaos de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes. Ahora, ¿qué les estaba diciendo? Les estaba diciendo lo siguiente, hermanos.
que la fe que estos tres grupos representaban era la ideología, era la doctrina y era la forma como la gente en este periodo de su vida creían. Y lo que sucede es que, hermanos, si usted nota, hermanos, en el texto, el Señor Jesucristo, por ejemplo, en el verso 16 dice, discutían entre sí diciendo, es porque no trajimos pan. O sea, los discípulos estaban perdidos, no entendían, no sabían de qué estaba hablando el Señor. Y entonces dice el verso 17, y entendiendo Jesús les dijo, ¿qué discutís? ¿Porque no tenéis pan? Lo que sigue dice, ¿no entendéis ni comprendéis? ¿No entendéis ni comprendéis lo que los estoy tratando de decir? Y luego les dice lo siguiente, ¿aún tenéis endurecido vuestro corazón? Esta frase, hermano, de aún tenéis endurecido vuestro corazón, habla de lo que el Señor Jesucristo les está tratando de decir. Voy a regresar a la página que yo les tenía acá. Observe, hermano. Los fariseos, los saduceos y Herodes eran los que mandaban en la forma de creer en los tiempos del Señor Jesucristo. Y el Señor Jesucristo lo que les está tratando de decir a los creyentes es lo siguiente, que para que ellos puedan verdaderamente seguir al Jesucristo que durante en un periodo de tiempo cercano va a ser quitado de en medio de ellos van a tener que tener una fe diferente a la que el mundo les ha enseñado. ¿Por qué les digo esto, hermano? Porque lo que ocurría acá, hermano, es que para poder ser verdaderamente creyentes del Señor Jesucristo, ¿ok? Tenemos que tener cuidado, hermanos, con el espíritu de religioso que en el día de hoy se ha levantado en medio de nosotros. Nosotros tenemos ahora mucha gente que enseña supuestamente la palabra de Dios, pero en lugar de acercarnos a Dios, nos aleja de Dios. ¿Por qué? Porque hay un sinfín de herejía. La misma palabra de Dios nos lo dice en Timoteo, que en los últimos días habrán muchos que apostatarán de la fe porque están yendo detrás, tienen comezón de oír y están yendo detrás de doctrinas de demonios. Esto es lo que representa este cuadro, hermanos. Nosotros estamos aquí, la iglesia está en medio de todos los sistemas de creencia en todas nuestras sociedades. Y para nosotros mantener una fidelidad, una pureza espiritual en medio del mundo que nosotros nos movemos, tenemos que salirnos de este círculo de creencias, el poder de Herodes que representa, hermanos, lo que el gobierno nos dice que tenemos que hacer y cómo tenemos que comportarnos. Tenemos que salirnos, hermanos, de aquel sectarismo que quiere identificarse con Dios, pero que se identifica con Dios para llevarnos a las ideas seculares y del mundo. Y tenemos, hermanos, que tener cuidado de lo que nosotros aprendemos de todos aquellos que nos dicen saber algo de la palabra de Dios. La palabra de Dios, hermano, nos exhorta que nosotros tenemos que poner los ojos en Cristo. Y lo dice por alguna razón. Hay una razón importante por la que nosotros tenemos que hacer absolutamente eso. Entonces, ¿a dónde nosotros nos encontramos como pueblo de Dios, hermanos? Nos encontramos afuera de este círculo. Nuestra fe no está fundada en las filosofías de los hombres, en sus agendas personales que los ayudan a ellos y a sus grupos. Aquí, cuando yo pienso en esto, hermano, pienso en la gran
división que hay en la fe de Jesucristo por los grupos sectarios, por las denominaciones, que muchas veces encontramos al pentecostal diciendo, bueno, yo no creo de esa manera porque en mi iglesia me enseñan de otra, y el bautista, yo no creo de esa manera porque en mi iglesia me enseñan de otro, el menonita dice lo mismo, el metodista dice otra cosa. ¿Por qué, hermano? Porque ese es el espíritu sectario en el que nosotros nos encontramos en esta generación presente. Nosotros vemos, hermanos, lo que hay en la televisión, cuánta confusión hay, cuánta doctrina hay. Y sabe lo que ocurre con el pueblo de Dios, que en lugar de ir al recurso más grande, más fiel, que es la palabra de Dios, el hombre, el creyente, está en medio de todas estas creencias de los espíritus religiosos, del sectarismo, de la política. Hermano, es triste. Es triste ver lo que está ocurriendo, y lo que menos hacemos es dirigirnos a la palabra y a la salvación que es por la fe en Cristo Jesús. Entonces, eso es lo que está tratando de decir el Señor Jesucristo. Cuídense de la levadura de los fariseos y de los seduceos. Y cuando hablaba de los seduceos, estaba hablando de el poder y de la influencia de Herodes. Eso es lo que estaba tratando de decir el gobierno, los fariseos, los religiosos. Hermanos, yo no me canso de decirles a ustedes lo importante que es que nosotros regresemos al Cristo de la Biblia, al Cristo de las Escrituras. Tenemos que regresar a las Escrituras. Tenemos que leer. Mire, en este momento hay muchas cosas ocurriendo alrededor del mundo. Yo le digo a ustedes, tengan paz, confíen en el Señor, tengan paz, pero no dejen de leer las Sagradas Escrituras, porque en ellas está la luz. Ellas son las que nos muestran cómo debemos de vivir en una generación perversa, torcida, confusa, llena de pecado, llena de una infinidad de influencias que no tiene absolutamente nada que ver con la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la palabra. Y si regresamos a la palabra, vamos a regresar a Cristo. Jesucristo, hermanos, no era una religión, era una relación, era conocer a un hombre que había sido enviado por el Padre a salvarnos y a perdonar nuestros pecados. Estos tres grupos se quedaron cortos de haber reconocido y de saber que verdaderamente Jesucristo era el Mesías. Y todo porque tenían agendas y tenían propósitos personales para seguir adelante en su mismo error. Quiero leerles, hermanos, en Primera de Juan, capítulo 2, verso 18 al verso 29. Cuando yo estaba preparando esto, hermano, yo le pedí al Señor, Señor, dame un texto. Dame un texto. Hay tanto en la palabra de Dios que uno puede decir, que uno puede hablar. Yo le decía, Señor, ¿por qué no me das un texto? Yo necesito un texto en este momento que pueda compartir con mis hermanos para fundar su fe en ti. Y el Señor me dio esto. Primera de Juan 2, 18, 29. Y observe lo que dice la palabra de Dios. Hijitos, ya es el último tiempo. Y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Y luego lo que dice, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Pero vosotros tenéis la unción del Santo. Lo voy a repetir, pero vosotros tenéis la unción del Santo. Y mire lo que dice después, y conocéis todas las cosas. Yo quiero decirles, hermanos, que la palabra de Dios nos fue dada a nosotros para entenderla. Para entenderla. La palabra de Dios no nos fue dada a nosotros para que estuviera en oscuridad.
La palabra de Dios está en oscuridad para aquel que no tiene al Espíritu de Dios, para aquel que está lejos de Dios, para aquel que creyendo estar cerca de Dios no está cerca de Dios, sino que es un religioso, tiene agendas diferentes y escondidas en su corazón y que quiere vivir en dos mundos. Quiere vivir en el mundo y quiere vivir en el reino, y eso no puede llevarse a cabo. En este día yo les dejaba a ustedes un audio y yo les decía que algunos de ustedes veo que todavía no entienden, y yo no sé por qué no entienden. Pero una de las razones por las que yo digo eso, hermanos, no es porque usted escribe mal o porque algunas cositas pequeñas no las entienden, no, sino que porque percibo que algunos de ustedes no leen, algunos de ustedes no están interesados en leer, en compartir, en preguntar, en meterse dentro de la palabra de Dios por una sencilla razón, porque están ocupados con lo que viene a su vida. Y lo mismo les da Juana que Chana. Hoy leemos, mañana no. De todas maneras el hermano lo va a explicar y ahí lo voy a entender. Y no funciona así, hermanos. Hermanos, vosotros tenéis la unción del Santo. Eso quiere decir, hermanos, que si nosotros tenemos el Espíritu de Dios en nuestra vida, vamos a entender la voluntad de Dios, pero esa voluntad de Dios que emana de la palabra de Dios. Y por eso es que dice la palabra, conocéis todas las cosas. Hermanos, yo no soy más inteligente que ustedes. Yo no soy más inteligente que ustedes. Lo único que yo hago, hermanos, es hacerles ver a ustedes la importancia de leer la palabra de Dios, porque eso es lo que yo hago. Eso es lo que, o sea, allí está mi vida, en saborear esa palabra, porque yo necesito entender cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Y en ese proceso de entender la voluntad de Dios para mi vida, es que Dios me llama para que les diga a ustedes, diles que regresen a mi texto, diles que regresen a mi palabra. Hermanos, el Espíritu de Dios no le va a revelar a usted la voluntad de Dios mientras usted está viendo enlace, mientras usted está leyendo un libro mundano o una revista. No, el Espíritu de Dios le va a revelar a usted todas las cosas mientras usted está leyendo la palabra de Dios. ¿Usted quiere ver lo que Dios quiere? Lea la palabra de Dios. Pero vosotros tenéis la unción y conocéis todas las cosas. Dice el verso 21, no os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Ninguna mentira procede de la verdad. Hermanos, nosotros estamos viviendo en días en que sabemos que hay en la televisión, hay en los libros, hay en el periódico, predicadores que son mentirosos, han comprobado ser corruptos y mentirosos. Pero a nosotros no nos importa porque de 10 verdades nos dicen una mentira y esa mentira la perdonamos porque las otras 10 verdades suenan bien. Hermanos, esos son los días en los que nosotros estamos viviendo el día de hoy. Si usted cataloga, si usted ve, si en su espíritu usted sabe de que hay predicadores que son corruptos, se los hemos dicho aquí, los hemos tratado de guiar aquí, les hemos rogado que dejen, que abandonen, que desistan por esos predicadores, pero no. De vez en cuando yo los veo a ustedes ahí citando y viendo y diciendo, qué gran siervo y esto y lo otro, sabiendo que de esas personas mana la mentira. Y dice la palabra de Dios, hermano, porque ninguna mentira procede de la verdad. Si un hombre es verdad, no va a mentirles a ustedes de lo que Dios quiere en sus vidas. ¿Quién es el mentiroso sino el que niega que Jesús es el Mesías o el Cristo? Los fariseos lo negaban, los saduceos lo negaban, a Herodes lo negaba. Este es el anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Observe, lo que habéis oído. ¿Qué es lo que habían oído ellos desde el principio? Ellos oyeron las palabras de Cristo. Y las palabras de Cristo son las que nosotros tenemos en las Escrituras. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Permanezca, pero para que permanezca la palabra en vosotros, tienen que leer la palabra, tienen que meterse a la palabra. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis
en el Hijo y en el Padre. Todo regresa a lo que oíste desde el principio. Lo que oíste desde el principio fue el mensaje de Cristo, fue a Cristo. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Esto se los he escrito, porque hay mucha gente allá afuera tratando de engañarlos, tratando de hacerlos sectaristas, de hacerlos religiosos, de hacerlos políticos, cuando el llamado nuestro es hacia ver hacia arriba. Mirad, poned los ojos arriba donde Cristo está crucificado. Pero no podemos ver a Cristo si no leemos la Biblia. Verso 27, pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros. Y no tenéis necesidad de que nadie os enseñe. Usted observe ahí. Y no tenéis necesidad que nadie os enseñe. Hermanos, les voy a decir algo muy importante que ustedes tienen que recordar. Si usted lee la Biblia, el Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle. El Espíritu Santo se va a encargar de enseñarle. Y eso de que usted anda buscando a sus predicadores y enseñadores favoritos, hermanos, eso lo que hace es que usted no busque del Señor a través de la Biblia, sino que simplemente se ponga tranquilo, se tome una tacita de café mientras escucha al hermano Felipe o a otro hermano y aquí para allá, y usted no hace absolutamente nada por buscar a ese Cristo de la Biblia. Pero la unción que vosotros recibiste de Él permanece en vosotros y está allí, hermanos, para llevarnos a toda verdad. Pero esa verdad está en su palabra. Y no tenéis necesidad de que nadie nos enseñe, así como la unción misma os enseña todas las cosas y es verdadera y no es mentira. ¿Por qué? Porque lo que nos enseña la unción de Dios, el Espíritu de Dios, es la palabra de Dios. Según ella os ha enseñado, permaneced, y dice allí, en Él, en Cristo. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste en la venida del Señor, tengamos confianza, tengamos seguridad de que nos vamos con Él, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo el que hace justicia es nacido de Él. ¿Cómo es que uno sabe de que Dios es justo? ¿Cómo es que uno sabe de que Dios es amor y misericordioso y que perdona todos los pecados? A través de la palabra de Dios. Entonces, hermanos, cuando nosotros vemos estos textos, nosotros nos venimos a dar cuenta que detrás de todo esto, lo que el Señor les está diciendo en esas palabras rojas, mirad, guardados de la levadura de los fariseos y de la levadura de Herodes, lo que el Señor Jesucristo les está diciendo, que tengamos cuidado al creer que porque estamos cerca de Cristo tenemos algo, ¿cómo se los podría decir? Se lo voy a explicar de otra manera. Los fariseos y los saduceos y Herodes no eran el círculo cercano al Señor Jesucristo. Los que estaban cerca del Señor Jesucristo eran sus discípulos. Pero sus discípulos estaban tan infectados en la manera de creer de aquellos días que parece ser que los mismos discípulos, porque si lo vemos, si usted se leyó ya los libros anteriores a este, usted va a encontrar que por lo menos en 3 diferentes ocasiones el Señor Jesucristo les dice exactamente lo mismo a los discípulos. ¿Por qué es que vuestro corazón está endurecido? Y la razón por la que estaba endurecido era porque ellos estaban teniendo un gran conflicto de cómo ellos necesitaban creer. Por un lado, creían de la manera que todo mundo creía en la cultura y en el tiempo que ellos vivían. Y por otro lado, miraban al Señor Jesucristo haciendo milagros y nadie podía negar que todo lo que el Señor Jesucristo estaba haciendo eran milagros. Por eso es que el Señor Jesucristo aquí les pregunta, oigan, ¿qué ustedes no acaban de ver? Dice, ¿teniendo ojos no veis?
¿Que no acaban de ver los milagros que yo he hecho enfrente de ustedes? ¿Cómo he sanado gente? ¿Cómo he reprendido demonios? ¿Cómo acabo de alimentar a 5,000 personas? ¿Cómo es que ustedes vieron cuando alimenté después a 4,000 personas? Y eso de los pedazos que recogiste, esa era la evidencia de que lo que acababa de hacer yo era un milagro. ¿Y cómo es que ahora ustedes también en su mismo corazón están queriendo que yo les haga una señal como la que acaban de pedir los fariseos y los saduceos? Porque Dios sabía que aunque ellos no lo decían con sus labios, lo pensaban en sus corazones. ¿Por qué? Porque la fe de ellos había sido infectada por el sistema de la manera y de los argumentos y las filosofías como la cultura en los tiempos de Jesucristo creía. Y todo esto había sido gracias a la manera gracias a la influencia que tenía los fariseos, Herodes y los saduceos. Así que esa levadura, hermano, está hablando de influencia. Influencia. ¿Cuál es la influencia que tiene tu corazón? ¿De qué manera tu fe en Jesucristo está siendo influenciada en este momento? ¿Okay? Es importante, hermanos, que nosotros veamos a la iglesia que vamos. ¿A qué te está empujando tu iglesia? ¿De qué manera te está ayudando a ti a acercarte al Señor Jesucristo? Las iglesias existen, hermanos, para ayudarnos a acercarnos a Dios. Los pastores existimos para llevarnos de regreso a Dios y no hacia nosotros mismos. Llevarnos a la palabra, llevarnos a vivir una vida más santa delante de Dios. Y cuando hablo de santidad no estoy hablando de perfeccionismo, estoy hablando de santidad, una vida de reverencia, una vida entregada al Señor, una vida real en la fe presente que nosotros estamos viviendo. ¿Qué es la influencia más grande en tu vida? Son los libros, el nuevo conocimiento, la religiosidad, el fariseísmo, todo lo que tiene que ver con ser legalista, todo lo que tiene que ver con ser religioso, todo lo que tiene que ver con ser político. Recientemente yo miraba un video de un señor en Sudamérica, que no quiero decir su nombre, que estaba hablando enfrente de un gran público y los primeros que estaban en las primeras bancas eran los líderes religiosos de esta nación y se sientan ahí en las primeras bancas para que la gente que tiene fe débil sea influenciado de ver que sus líderes apoyan y ayudan a los gobiernos que son corruptos. ¿Cuál es la influencia? Lo que dicta la manera como vas a vivir. Esa influencia se llama la levadura. Y esa levadura solamente puede ser limpiada de nuestros corazones a través de la verdad y la limpieza que produce la palabra de Dios. La palabra de Dios es la que nos lleva nuevamente a Cristo. La palabra de Dios es la que nos lleva nuevamente a Dios. La palabra de Dios es la que nos muestra lo corrupto, lo sucio que nosotros vivimos en la cultura y en el tiempo en el que nosotros estamos. Hermanos, si no es por la palabra de Dios, ninguno de nosotros puede agradar a Dios. Entonces, hermanos, es importante que nosotros pensemos en esto, hermano, que para poder agradarle a Dios, ninguna cosa puede ser leuda. Ninguna cosa puede ser sincretista. Ninguna cosa, nuestra fe no puede estar mezclada con la infinidad de influencias que hay en esta generación corrupta. Tenemos que regresar a la limpieza de la palabra. Tenemos que regresar, hermanos, a la limpieza de lo que Dios quiere en nuestra vida, porque ninguna cosa leuda puede ser ofrecida al Señor. Tenemos que regresar a esa pureza, la ausencia de levadura que simboliza la pureza que Dios demanda de sus servidores. Usted y yo somos servidores de Dios. Tenemos que regresar a la palabra. Tenemos que cuidarnos, hermanos, de todos aquellos grupos sectarios, todos aquellos grupos que tienen influencia sobre nosotros. Tenemos que regresar, hermanos, a esto. Léeme a la palabra de Dios. Tenemos que regresar a la salvación que es por la fe en Cristo
Jesús, somos una minoría. Usted no ande buscando las grandes iglesias, los grandes grupos. Busque a aquellos que de corazón puro quieren adorar al Señor. Tenemos que regresar, hermanos, a entender de que la palabra de Dios ha sido dada a nosotros para que la entendamos y que la entendemos por esa unción que se llama Espíritu Santo y que vive en nuestros corazones. Quisiera concluir en este momento. Quisiera orar, hermanos. Ahí donde usted está, quisiera extenderle una invitación a quizás a aquellos que nos visitan. No veo algunos nombres. En este día varias personas de Facebook me han dicho que querían estar en la clase. Yo quiero extender una invitación a cada uno de ustedes, hermanos, a que cerremos nuestros ojos, que no seamos interrumpidos por un momento y que redediquemos nuestras vidas al Señor. Que nuevamente cada uno de nosotros abramos nuestros labios, nuestros corazones, que le pidamos al Señor que perdones esos pecados de aislamiento que nos hacen partir de su presencia. No podemos vivir en los dos lados, hermanos. No podemos vivir en el reino de Dios y en el reino de las tinieblas. No podemos hacerlo. Si eso ocurre, hermanos, entonces nuestro entendimiento se nubla, nuestro entendimiento se oscurece. Rápidamente comenzamos a argumentar, a tener diálogos en nuestras mentes y nuestro entendimiento es entenebrecido. Ese es el tiempo, hermanos, para rededicar nuevamente nuestras vidas, para decirle al Señor, Señor, limpia mi corazón, límpiame de tanta influencia que me tiene confundido, que me tiene alejado. Ayúdame, Señor, a regresar nuevamente a tu palabra santa. Dame entendimiento, abre mis ojos, abre mi entendimiento, abre mis oídos para poder escucharte a ti, Señor, para poder entender en este momento. Yo clamo, Padre, que tú, Señor, hables y abra los corazones de cada uno de mis hermanos, Señor, y que cada uno de nosotros entendamos cuál ha sido el mensaje que tú nos quieres dar, Señor bendito. Gracias por tu palabra. Y ahora, Señor celestial, nos vamos a despedir en tu amor, en tu paz, y vamos a esperar en ti, que, Señor, que esta palabra lleve frutos, Señor, haga algo en nosotros, nos transforme, nos cambie. Que nosotros, ahora que quizás entendimos algo, Señor, vayamos y lo llevemos a aquellos con los que venimos en contacto, Señor, que podamos darnos cuenta dónde está la iglesia. ¿Dónde es que está la iglesia en este mundo, en esta cultura, en este tiempo, en este instante, Señor? Que Padre Celestial, seamos obedientes a ser ministros tuyos, Señor Celestial, y podamos ser influencia, pero influencia que emana de la palabra de Dios, para que otros, Señor, se acerquen más a ti. Ayúdanos, Señor. Por favor, Padre Santo. Ayúdanos. Ayúdanos, Padre. Ayúdanos. Necesitamos de ti. Si hay alguna persona que está escuchando este mensaje y no conoce de Cristo, pero quisiera conocer de Cristo, yo quiero invitarte a que en esta ocasión abras tu corazón. Le digas al Señor, Señor, ven a mi vida. Entra en mi vida. Hazme una nueva criatura. Perdona todos mis pecados, Señor celestial. Cada uno de esos pecados que me ha alejado de ti. Perdóname, Señor celestial. Y Padre celestial, hazme una nueva persona de pies a cabeza. Ayúdame, Señor, con todo este balde de pecados que me tienen atado, que me tienen ciego, que me tienen sordo, que me tienen enfermo. Y Padre celestial, yo los deposito en ti, Padre bendito. Me arrepiento de ellos y desde este día en adelante yo quiero servirte, quiero amarte, quiero seguirte. Pon un hambre en mi corazón de leer tu palabra, de regresar a ti, de entenderte. Y Padre, provéeme, Señor celestial, una iglesia, provéeme un Padre espiritual, provéeme guía que me pueda llevar hacia ti. Dame de tu espíritu, Señor, que me guíe a toda verdad, Señor celestial.
Por favor, Señor bendito. Gracias, porque yo creo que tú has entrado a mi vida, has entrado a mi corazón. Y desde este día la vida va a ser diferente porque ahora voy a tenerte en mi corazón. Y porque ahora voy a pensar en ti antes de tomar decisiones y voy a ir a tu palabra para obtener la sabiduría que tú quieres que yo tenga. Pero esa sabiduría que está en Cristo, que radica en Cristo. Gracias, Señor, por tu paz, por tu amor y porque has escuchado mi ruego, Señor. En el nombre santo de nuestro Señor Jesús. Amén. Si tú eres una de esas personas que has hecho esta oración, escríbeme a leyendolasescrituras.com. Quiero saber tu nombre, quiero saber de qué país estás escribiéndonos y si tenemos posibilidades de conectarte con otros cristianos allí en tu comunidad, sería fabuloso. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y gracias por la sintonía del día de hoy. Amén. Amén. Bueno, hermanos, hemos llegado a la conclusión del día, de la clase del día de hoy. Voy a despedir a todos los hermanos que pues necesitan retirarse. Y lo que vamos a hacer, hermanos, es que vamos a